Más invitados, está Hugo Jovanovic aquí en nuestros estudios, quien es director de discapacidad. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Por favor, el gusto de tenerte con nosotros. Hablar de discapacidad es un tema constante, pero además en tiempos de pandemia seguramente ha requerido un doble esfuerzo y nuevas estrategias. ¿Cómo están gestionando el tema hasta aquí? Bueno, la verdad que ha sido un esfuerzo importante de trabajar desde la dirección, porque por un lado, bueno, con las limitaciones propias de lo que significó estar con menos personal, con menos gente, las personas con discapacidad, muchas son personas de riesgo. De hecho, una de las políticas fue empezar a vacunar a las personas con discapacidad para tener cobertura, sobre todo porque son personas de riesgo. Y bueno, y vamos acomodándonos de a poco. La verdad que ha sido un año de mucha ayuda. Las personas con discapacidad en las familias son las familias más vulnerables. O sea, dentro de las familias vulnerables, las que tienen un familiar con discapacidad tienen mayor vulnerabilidad. Bueno, por eso, bueno, el ministro de Gabriel Gedli siempre nos dice, bueno, hay que trabajar sobre todo en las personas con discapacidad, sobre todo en las familias de las personas con discapacidad. Y bueno, sí, estamos trabajando y tratando de crecer y jerarquizar el área área de discapacidad y bueno, lograr que la temática de la discapacidad esté en todas las políticas de gobierno, ¿no? Ahora, Hugo, tuvieron un inconveniente importante a partir de marzo porque eran 4 meses desde la asunción del presidente y la desvinculación que tenían en materia de cobertura social desde el Estado Nacional hacia una gama de más de 100.000 personas que estaban recibiendo alguna clase de ayuda por parte del Estado para poder subsistir, para poder tratar de igualar esas vulnerabilidades y esas desigualdades sociales que había, y al no poder cubrir aquello, se les vino la pandemia encima. ¿Cómo hicieron para tratar de cubrir todas esas necesidades? Bueno, la verdad que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, lo que es la discapacidad y por el otro lado, lo que es el sistema prestacional de discapacidad. Sí, bien. Ese sistema prestacional de discapacidad es un sistema único de discapacidad que está financiado por las obras sociales y por el programa federal Incluir Salud. Es decir, que la gran mayoría de las personas con discapacidad tiene un financiamiento asegurado, pero para que esto exista tienen que existir las pensiones por discapacidad. Exactamente. Entonces, aquellas personas que no pueden acceder a un beneficio de una cobertura social o que tienen una gran vulnerabilidad, tienen la posibilidad de acceder a la pensión. Y la pensión es la que termina financiando este sistema prestacional. Al no darse las pensiones durante 4 años y no salir nuevas pensiones, mucha gente quedó excluida de este sistema. Si bien el sistema provincial de salud y el Ministerio de Desarrollo Social fueron dando esa cobertura a las personas con discapacidad, pero se perdió el financiamiento y eso es lo que se está recuperando. Volvemos a hablar con Hugo, seguimos con el tema de discapacidad. Recién Vero tiró algo importante, ¿no? Lo que había sucedido en el gobierno anterior cuando muchas personas habían perdido subsidios por discapacidad y cómo a partir de la llegada de Alberto Fernández se fueron recuperando poco a poco. ¿Cómo están trabajando o cómo fueron trabajando con respecto a eso? Sí, bueno, por ejemplo, para la provincia ya se recuperaron, se dieron 3.000 nuevas pensiones y se siguen dando nuevas pensiones, lo cual es muy importante porque no solamente es el ingreso mensual que recibe la persona con discapacidad, sino es el acceso a todo el sistema único de prestacional que tiene para poder tener rehabilitación, transporte y todo lo que permita una mayor autonomía de las personas con discapacidad. Bueno, y hace muy poco, hace unos días nada más, se lanzó el plan Accesar. Por favor, queremos que nos cuentes acerca de esto. Es un plan nacional, pero que por supuesto llega también a la provincia. Sí, es un plan que lanzó el presidente Alberto Fernández para los municipios, para que puedan mejorar las ciudades, sean más accesibles, tengan una mayor accesibilidad, para que las personas con discapacidad puedan tener una vida autónoma, independiente, ¿no? ¿Y en qué consiste? Digo, ¿cómo se implementa? Consiste en trabajar, en mejorar los accesos en toda la ciudad, tanto accesos de cuestiones físicas como también en señalética, sonido, iluminación. Es decir, para que una persona con discapacidad, cuando se presente un obstáculo,
el protagonista sea la persona y no la discapacidad. Es decir, si una persona con discapacidad llega a una esquina y hay un semáforo que no es sonoro, una persona ciega, el protagonista de esa escena es la discapacidad. Perfecto. Pero si el semáforo es sonoro, tiene en braille las calles, el protagonista de esa escena es la persona que puede tomar la determinación de cruzar en el momento adecuado. Que poco a poco esto se ha ido implementando, ya lo podemos ver por lo menos aquí en la zona céntrica con los semáforos desde hace un tiempo. Falta mucho, es un trabajo constante. ¿Cómo lo piensan implementar? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen? El programa tienen que firmar un convenio los municipios con la Agencia Nacional y tiene una serie de implementación. Primero hay un relevamiento y luego van implementando proyectos particulares a medida que van avanzando en el proyecto. Perfecto. La verdad que viene a apoyar el trabajo que desde el Ministerio veníamos haciendo, porque veníamos trabajando ya con los municipios en un Consejo Provincial de Discapacidad, donde están los referentes de cada uno de los municipios, y bueno, venimos trabajando para que las políticas en la temática se implementen uniformemente en toda la provincia, ¿no? Entonces esto viene a apoyar en tecnología, en información, en capacitación, incluso hasta financieramente a los municipios para poder seguir trabajando en conjunto, ¿no? Bueno, Hugo, te agradecemos mucho la visita. Muchísimas gracias. Un gran placer, un gran gusto. Es un gusto que sigan viniendo para dar buenas noticias.